Uno de los temas más controversiales de Pokémon en los últimos tiempos es sin duda el tema de los gráficos. Sin embargo, me he dado cuenta de que este problema pocas veces se ve desde la raíz, y a veces el tema se aborda de forma muy superficial. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, los gráficos en Pokémon. En este video veremos el curioso caso de Pokémon con sus apartados técnicos, más que nada en la parte gráfica, y te explicaré cómo es que Pokémon en la actualidad no sabe hacer buenos gráficos. La evolución de los gráficos en Pokémon. La saga de Pokémon siempre tuvo sus entregas principales en consolas portátiles, desde la Game Boy hasta la Nintendo 3DS. Game Freak logró crear un estilo en 2D perfecto para representar los juegos de Pokémon. Si bien cuando la saga empezó, tuvo un par de problemas con los feos sprites de primera generación, ya que la mayoría no eran fieles al arte de los Pokémon. Ese problema, afortunadamente, se fue solucionando en la misma primera generación, y el estilo gráfico desde ahí no hizo nada más que pulirse hasta la quinta generación. Entonces es cuando acabó la era de la 3DS y llegó la famosísima 3DS. En esta consola, Pokémon dio el salto definitivo al 3D con Pokémon X y Y. La saga tuvo relativamente pocas quejas en cuanto al apartado gráfico con los juegos de sexta generación. Esto incluye también a los remakes de Rubí y Zafiro, pero esto tiene sentido ya que se hizo la labor titánica de modelar a los 720 Pokémon y sus formas existentes hasta ese momento. Lo único malo que se podría rescatar es quizás uno que otro glitch y algunas caídas de framerate en estos juegos. De ahí en fuera, los juegos de Pokémon no eran muy diferentes a lo visto anteriormente, sin muchos juegos de cámara y con una perspectiva más aérea. En Pokémon Sol y Luna, la saga abandonó por fin el estilo chibi de los personajes, y la región donde se desarrolló el juego seguía siendo bastante pequeño y lineal. Entonces aquí tampoco hubo muchas quejas y estos juegos cumplieron las expectativas respecto a los gráficos. Se puede decir que no debió haber sido tanto problema crear la región de Alola, con las capacidades de la consola y la habilidad del equipo de Game Freak. Cuando dimos el salto a la Nintendo Switch, Pokémon nos sorprendió con Let's Go Pikachu y Eevee en 2018. A pesar de que este juego está muy limitado en cantidad de Pokémon disponibles y teníamos una región muy pequeña como lo es Kanto, lo cierto es que estos juegos parecían ir en buen camino pese a sus limitaciones. Gráficamente cumplían con las expectativas y era lo mejor que se había visto en la saga hasta ese momento. Entonces, con esto hemos desarmado un argumento muy típico entre la gente, que dicen que la saga de Pokémon nunca destacó gráficamente solo por el hecho de que antes todos los juegos eran portátiles. La realidad es que desde la salida de Pokémon Let's Go Eevee Pikachu, Game Freak había hecho todo bien gráficamente y no teníamos nada de qué quejarnos, obviamente dentro de las posibilidades que ofrecían las propias consolas de Nintendo. Pero fue en la octava generación donde empezó todo el problema de los gráficos, y desde aquí empezaríamos a ver una decadencia en el apartado gráfico de los juegos de Pokémon hasta la actualidad. La octava generación. Si hablamos solo de los juegos de Pokémon, quizás esta sea la región más polémica de la historia. Todo comenzó durante la época de trailers y revelaciones de Pokémon Espada y Escudo. En una de esas se anunció que a partir de Espada y Escudo no estarían disponibles todos los Pokémon existentes, no solo por no ser capturables como ocurría antes, directamente no estarían programados en el propio juego, con el motivo de que los nuevos modelos y animaciones reemplazarían a los viejos, tomando en cuenta que muchos de estos modelos se venían usando desde 2013, desde Pokémon X y Y. El dilema aquí fue la poca transparencia de Game Freak al anunciar esto, ya que gracias a los conocimientos técnicos se determinó que los modelos y animaciones seguían siendo los mismos que en X y Y, o sea, hace que no cambiaban mucho, así que en cierta manera Pokémon nos había engañado, y a esto se le suma el enorme descontento que generó la propia región de Galar, en donde se desenvuelve Espada y Escudo. Se intentó generar expectativa con el área silvestre, ya que era una característica nueva de estos juegos, pero esta acabó estando casi vacía y viéndose terrible a causa del pixelamiento y las texturas, que no es que sean de baja calidad, sino que directamente están poco trabajadas y muy limitadas, haciendo que el juego se vea como si está hecho a medias. Si bien puedes llegar a acostumbrarte, sigue siendo una mala presentación. En cuanto al resto de Galar, realmente no se ve tan mal, aunque sigue siendo pequeño y lineal, muy al estilo de Alola, aunque el juego sigue viéndose algo mal debido al problema de las texturas, ya que en general los elementos de los escenarios se repiten demasiado. No todo es malo, debemos resaltar que hay aciertos, como las animaciones de algunos movimientos, en especial los movimientos característicos, y en Espada y Escudo, los combates se ven mejor de lo que se habían visto nunca, aunque eso sí, algunos movimientos genéricos y comunes en
muchos Pokémon resultan verse un poco lamentables si hablamos de las animaciones. En cuanto al DLC, la isla de la armadura y las nieves de la corona resultaron tener un diseño mucho más orgánico, y sus mapas acabaron siendo más disfrutables de ver y de recorrer, con sus fallas y aciertos, aunque aún está el detalle de que se sienten como contenido del juego base, pero que solo lo separaron en un DLC para sacarnos más dinero. Así que Pokémon Espada y Escudo dejó mucho que desear en el apartado gráfico, pero no estaba tan mal. Pero en los siguientes años, Pokémon sacaría un juego que hizo que diera un paso bastante importante, que fue dejar de lado que los juegos dejen de ser lineales y empezaran a ser de mundo abierto. Y esto lo hizo con el juego de Leyendas Pokémon Arceus. Pese a que me encantaría hablar acerca de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, estos juegos no fueron desarrollados por Game Freak. Además que se nota que es una copia de los diseños originales de Diamante y Perla. Puede que después le hagamos un video a profundidad. Entonces, ahora debemos de hablar de Pokémon Legend Arceus, un juego con grandes aciertos y fallos que genera opiniones divididas en sus gráficos, ya que fue el primer juego de Pokémon en ser de mundo abierto. Primero debemos hablar de lo bueno. Las animaciones de los Pokémon resultan ser muy agradables. Pese a que el juego parece carecer de sombras y reflejos en algunos momentos, ahora los Pokémon se acercan al oponente al realizar muchos movimientos de contacto, haciendo que los juegos se sientan más apegados a la realidad, cosa que es algo que le veníamos pidiendo a Pokémon ya desde hace un tiempo. Otra cosa buena es que los Pokémon también cuentan con volumen en sus ojos o marcas de su cuerpo, y los que tienen una piel escamosa o metálica ahora sí lo aparentan, ya que se les añadió un pequeño relieve en muchos casos. Además de que ahora las criaturas tienen sus tamaños mejor escalados, problema que arrastra la saga desde la sexta generación, pero que no había mencionado hasta ahora. Pero ahora, si vamos a las cosas malas, pues aquí encontramos muchas cosas. Si hablamos de su apartado técnico, aquí encontramos muchos problemas que son graves, según la tolerancia de cada jugador, aunque finalmente son problemas. El mayor de ellos es la misma región de Hisui. Si bien resulta ser más agradable y amena de recorrer, hay detalles que se ven feos, afectando a la inmersión del juego, por más que te puedas acostumbrar. Muchos de sus fallos se encuentran en las texturas, sobre todo de los árboles, la vegetación, el agua y hasta el propio suelo, debido a su baja saturación y la extrema pixelación. Parece que desde Espada y Escudo no hubo una gran mejora en este aspecto, en especial si hablamos de los árboles. Acaban dándole un aspecto que parece de fase beta, lo cual arruina el estilo artístico de este juego. Lo peor es que este problema no solo se limita a espacios abiertos o en interiores como cuevas, donde la repetición de las texturas acaba siendo aún más notable, y a eso se suma a que los personajes constantemente cuentan con feos bordes blancos al estar en espacios oscuros. Y en cuanto a los escenarios, Villa Jubileo en general se ve bastante bien, pero resulta ser la única ciudad de todo el juego. Las otras áreas importantes para la historia, pese a estar un poco más trabajadas, aún así cuentan con algunos de estos problemas. Si las áreas más abiertas del juego logran verse bien, es porque miras en un ángulo específico o en un momento del día o la noche en específico, en donde la posición de la cámara y la iluminación disimulan muchos de estos defectos. Así que Pokémon Arceus es un juego bastante disfrutable. Lo malo es de que siguen cayendo en los mismos errores que en Pokémon Espada y Escudo, aunque a diferencia de estos sí se puede notar un poco el mejoramiento de calidad gráfica. Pero bueno, al final este juego no está nada mal para ser el primer videojuego de Pokémon en ser de mundo abierto. Y como saben, salieron los juegos de novena generación, Pokémon Escarlata y Púrpura. Pese a que es pronto para juzgarlos, personalmente dudo bastante que lo que hemos visto hasta ahora en trailers y gameplays cambie mucho. No puedo negar que hay una mejora en algunos aspectos como las texturas y animaciones, pero el juego en general se sigue viendo a medio hacer y con mucho por pulir. Y esto se puede deber a que Pokémon está haciendo la estrategia de sacar un juego por año. Pokémon Escarlata y Púrpura ya están recibiendo críticas, sobre todo por el apartado gráfico, y muchas críticas de la prensa están de acuerdo de que Pokémon Escarlata y Púrpura es un gran juego, pero que se pudo haber pulido un poco más. Muchos a estas alturas se preguntan si realmente los gráficos importan. Si bien cada uno tiene su opinión, la realidad es que sí, los juegos de Pokémon no necesitan verse realistas, y nadie les ha exigido nunca los estándares de un juego AAA de una consola potente. El dilema no radica en que no se vea realista, sino que el mismo estilo artístico tipo anime es arruinado por el poco nivel de detalle. Muchos juegos en la Nintendo Switch cuentan con un estilo artístico anime,
y la jugabilidad de RPG como Pokémon. A lo que queremos llegar es que los juegos de Pokémon no alcanzan los estándares ni siquiera del resto de desarrolladoras de Nintendo, que no es que se caractericen por tener un estilo lo más realista posible. Si bien muchos suelen echarle la culpa a la poca potencia de la Nintendo Switch, ¿cómo se explica que otras desarrolladoras y sagas sí puedan verse bien y ser agradables a la vista y Pokémon no? Un ejemplo sería Zelda Breath of the Wild o el propio Xenoblade Chronicles 3, que de hecho son juegos que salieron antes de Pokémon Escarlata y Púrpura. Como ya vieron, muchos aspectos ni siquiera tienen que ver directamente con la potencia de la consola, ya que incluso en generaciones pasadas y en consolas portátiles, los juegos de Pokémon lograban verse bien. No se trata de comparar, sino de exigir que los juegos salgan a la venta en un estado en el que no parezcan con un desarrollo sin terminar, y estén al nivel de lo que la consola es capaz de hacer, y es por eso que Pokémon y Game Freak no saben hacer gráficos hasta el día de hoy. Así que ya veremos si Pokémon puede mejorar este aspecto que duramente se le ha criticado en estos últimos años. Pero tú dime, ¿qué opinas de los gráficos de Pokémon? ¿Crees que realmente importan?